Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información en Hechos Guatemala. Como usted lo sabe, los temas de seguridad recurrentemente los tocamos y los presentamos aquí en este espacio y en los espacios de Fuerza Informativa Azteca. Pero para ahondar un poco más sobre varios temas de esta cartera del Ministerio de Gobernación, nos acompaña el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez. Señor ministro, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Bien, pues para hablar de varias cosas en temas de seguridad, pero el primero de ellos, y para irme unos días atrás, hace unos días en el Palacio Nacional de la Cultura se presentó este Plan Nacional de Seguridad. Platíquenos sobre en qué consiste y qué acciones se estarán tomando en cuenta, sobre todo en beneficio de la seguridad de la población. Bien, es importante señalar que lo que se presentó fue la Política Nacional de Seguridad, que es un documento que la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad mandata a realizar al Ejecutivo. Esta consiste en los grandes principios estratégicos y en la identificación de los temas que deben de ser abordados por todas las instituciones en materia de seguridad, que no solo somos el Ministerio de Gobernación, sino que también el Ministerio de la Defensa, los servicios de inteligencia y los temas que tienen que ver con relaciones exteriores, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la CONRED como encargada del tema de riesgos en temas de desastres. ¿Cómo poder platicarle al guatemalteco cuáles son los beneficios para ellos, tan solo en el tema de la seguridad pública? Bien, en el tema de esta política lo que nos da son las grandes líneas o objetivos que tiene el gobierno en esta materia para que cada uno de nosotros los conviertan en estrategias y en planes. Ya las estrategias y los planes son los que efectivamente se llevan a cabo con el trabajo hacia la población. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 objetivos importantes de carácter estratégico, que son el abordaje de la extorsión, la renovación del sistema penitenciario para controlar o retornar a controlar el sistema penitenciario, y el tema de estructuras del crimen organizado como el narcotráfico y el tráfico de personas. Es decir, el gran principio de la política nos dice hay que dirigirse al bienestar de las personas, y nosotros identificamos que estos 3 objetivos estratégicos van a asegurar el bienestar de las personas. Si logramos controlar las extorsiones, si logramos controlar el sistema penitenciario donde surgen la coordinación de muchos delitos, y si logramos desmantelar estructuras de tráfico de personas y de narcotráfico, obviamente el bienestar de las personas van a haber mejores condiciones para ese bienestar. Usted toca 2 puntos que quiero abordar en este momento, que es la extorsión y la renovación, el sistema carcelario, renovación 1. Después de ya algunos meses que se trabajó en la cárcel Infiernito, pues hoy, el fin de semana pasado, se movieron a 260 reos. Platíquenos sobre el perfil de estos criminales que se encuentran en este lugar, por qué ellos se encuentran en este sitio y, bueno, las características de esta cárcel. En primer lugar, sí, efectivamente, Renovación 1, antes llamado el Infiernito, efectivamente tiene espacio para 260 privados de libertad, pero en este momento se trasladaron 131. Es una primera fase para llegar a otra fase que nos permita cumplir con todos los espacios y llenar todos los espacios que tiene este centro de privación de libertad. ¿Qué es Renovación 1? Es una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que los privados de libertad tienen restricciones que no les permita, en la medida de lo posible, ningún contacto hacia el externo. Tienen contacto al externo con visitas que han de poder recibir, pero estas visitas no son cualquier visita. Ellos tienen que registrar 5 personas de las cuales las pueden visitar y nada más. Es decir, no cualquiera que dice quiero visitar a fulano puedo entrar si no está registrado. Esto significa una restricción que sabemos. Ellos tienen la posibilidad de llamar por teléfono en una hora determinada del día. Van a poder hacer 5 llamadas telefónicas desde un teléfono público controlado por el propio sistema, donde ellos ya registraron 5 números telefónicos y no van a poder utilizar otro número porque inmediatamente no se comunica desde ese teléfono. Son restricciones que en este momento, en comparación a los otros centros de privación de libertad, son totalmente restringidos. Este es un tema sumamente importante
importante porque hay otro elemento. Cuando llegan por primera vez el fin de semana estos privados de libertad, llegan con sus bolsas de ropa, de algunos aspectos personales, y lo que hacemos nosotros es quitarles todo, se quedan solo con ropa interior, es decir, ni siquiera calcetines, no, que el boxer, que lo que utilicen ellos, se les da un uniforme, unos zapatos, ellos tienen que meter en unas bolsas su ropa, se toma la bolsa que llevan, se clasifica, se le coloca el nombre y se le va a entregar a un familiar que llegue a visitarlo para entregarle este material. Ellos no pueden recibir ropa, no pueden recibir alimentos, no pueden recibir ninguno que sea ningún objeto que sea del exterior, mucho menos todos estos aparatos eléctricos que al final se convirtieron en privilegio en las otras cárceles. Es decir, lo que encontramos ahí en el Infiernito el 2 de agosto, encontramos PlayStation, encontramos maquinitas de juegos electrónicos, televisores, una serie de enseres electrónicos que hoy no están permitidos absolutamente a que lo introduzcan. De hecho, en las áreas donde ellos están durmiendo, viviendo prácticamente, hay sectores que son de 40 privados, sectores de 20, sectores de 10 y sectores donde solo 4 privados de libertad. Hablemos del perfil que usted me pregunta efectivamente. El perfil es fundamentalmente, en síntesis, es aquellos privados de libertad que más están impactando a la seguridad de las personas. Sobre todo extorsionadores, pero también aquellos que organizan sicariato y secuestros. Nosotros hicimos un trabajo de inteligencia penitenciaria e inteligencia criminal para ubicar a estos privados de libertad de mayor impacto negativo a la población, y estos fueron los que fueron trasladados el fin de semana. Hay mucha variedad, no son solo pandilleros, hay algunos pandilleros, pero hay también otro tipo de... El perfil no es si es pandillero o no, el perfil es aquellos que más están afectando a la población. Le pongo un ejemplo, sin mencionar nombre por el momento. Un extorsionador de la zona de Escuintla, que nos está extorsionando terriblemente a empresas, a personas, ya está en una zona de restricción máxima, lo que va a significar que él ya no va a poder hacer la extorsión. No va a tener contacto con la estructura que él tenía, que no era pandillero, era un imitador, pero tenía su pequeña estructura. No va a tener contacto con la estructura para que estas personas vayan a recoger la extorsión. Esto significa de mayor impacto. Claro, hace falta mucho por hacer, pero esto es un primer paso que es histórico. Nadie de gobierno en los gobiernos anteriores habían tomado la decisión de hacer esta medida fuerte de poder ocupar esta cárcel y de poder poner medidas restrictivas. Es decir, hay una frase que yo utilizo y que se ha vuelto un poco, digamos, algunos pueden ser sensibles a ella, pero lo decimos con una analogía importante. La cárcel es cárcel, no es para hacer vacación. Ellos tienen que cumplir una pena. No estamos en la lógica del castigo, pero sí estamos en la lógica de que no podemos permitir que estos privados de libertad sigan haciéndole daño a la población. Vuelvo a insistir, es una fase. Vamos encaminados en este proceso el próximo año, por eso se llama Renovación 1, porque tenemos que construir, o no construir porque realmente es sobre instalaciones ya construidas, remozar y constituir un Renovación 2 y un Renovación 3, que va a tener el mismo proceso. Esto significa que vamos avanzando y que vamos viendo al futuro cercano el que podamos seguir impactando más en contra de la delincuencia y así hacer que no impacten a la población. Usted menciona que pues es una administración que se atrevió a hacer este cambio, así realmente es, sí. Restringir la comunicación. ¿Por qué no había habido estos trabajos? ¿Falta de voluntad política? Yo creo que fundamentalmente esto es cierto lo que usted afirma, de que es la falta de voluntad política. ¿Por qué la falta de voluntad política? Hay muchas interpretaciones, yo no puedo especular, pero es así. ¿Por qué razón? Fíjense que el 2 de junio nosotros ocupamos la cárcel, se recordarán los que nos están viendo todo lo que encontramos, las cosas más bizarras que puede existir como animales exóticos, algunos incluso en su condición de extinción. Encontramos un área que era una discoteca. Es decir, algo absolutamente absurdo para una cárcel. Pero lograr controlarla,
hacer que ya no estén ahí los privados de libertad y en un periodo aproximado de 4 meses lograr remozarla en condiciones de máxima seguridad, la sorpresa que nos llevamos es, sí, costó, fueron jornadas de 24 horas, es decir, durante 24 horas estuvo trabajando intensamente, nos retrasamos un poco porque efectivamente el MP tenía que hacer un registro y digamos, trabajar sobre los elementos ilícitos que se encontraron, tenía que hacer su trabajo, eso nos permitió retrasar un poco de tiempo, pero lo que yo quiero subrayar y que nos están viendo, yo puedo comunicarles un tema importante, cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, por eso decía que sí tiene razón usted con decir que es falta de voluntad. ¿Por qué razón? Sí, gastamos 4,5 millones porque una construcción de esta naturaleza tampoco cuesta poco, pero no son tampoco, o no fue una cantidad exorbitante imposible de financiar. Compramos equipo tecnológico, hemos logrado todo un remozamiento, hemos invertido en camas y en otro tipo de cosas también para la Guardia Penitenciaria, queremos dignificar a la Guardia Penitenciaria y en 4 meses se pusieron a hacer compras, la remoción. ¿Qué descubrimos? Sí se pueden hacer las cosas. Entonces, hay muchos obstáculos, hay muchos desafíos, pero podemos empezar. Si algo hemos probado en este momento es que con voluntad, con esfuerzo, por trabajar para la gente, podemos hacer cosas. Señor ministro, uno de los principales delitos que aqueja a la sociedad guatemalteca es el delito de la extorsión. Así es. Y justamente, pues tantas veces que se le ha preguntado cuándo se va a reducir este flagelo, usted hacía mención que cuando ya se tuviera una cárcel como esta, pues esto iba a reducir. Incluso nos pone un ejemplo con este extorsionador de Escuintla. ¿Podríamos esperar que para los datos, finalizando el mes de noviembre, haya o comience a registrarse una baja en el delito de extorsión? Eso es lo que tenemos que verificar. Nosotros vamos a dar 3-4 semanas de tiempo para ver el impacto, analizarlo y vamos a comentarle a los medios y a la población cuáles son los resultados. Tenemos que, nuestra idea y nuestra creencia, nuestra perspectiva es que sí van a reducirse las extorsiones, no van a eliminarse, no es tampoco grandes cantidades porque solo es un sector, pero si logramos el objetivo, vamos a seguir con estos mecanismos. Claro, nosotros vamos a ser transparentes de decirles si esto funciona o no funciona, porque si no funciona tampoco vamos a mentir y vamos a hacer los correctivos para hacerlo. Lo que quiero señalar con esto, claro, este tema no es el único con el tema del abordaje de la extorsión, ni son los únicos, son 131, hay otros que todavía están privados de libertad, que quizá no son los más fuertes, pero estos son los que pueden ocupar también digamos, los espacios que dejaron estos. Por eso tenemos que seguir con un renovación 2, renovación 3, para lograr un control en los siguientes meses y el próximo año sobre este tema. Pero sí vamos a estar comunicando los resultados, sean cuales sean estos resultados, porque sí nos interesa un conocimiento objetivo de la realidad. Pero no dejamos de trabajar en otros temas. Vamos a seguir con las requisas en los otros centros de privación de libertad, vamos a seguir con el tema del control y de los bloqueadores. En esta cárcel hay 2 bloqueadores de las 2 empresas telefónicas del país que han tenido una actitud de colaboración totalmente a favor de controlar esto en las cárceles. Vamos a seguir con el tema de una mayor trabajo de inteligencia para identificar teléfonos y seguir trabajando para desmantelar estructuras de extorsión que no están en las cárceles, sino que están afuera. Vamos a aumentar el grupo GESE, que es el grupo especial de contra las extorsiones, que son 2 motoristas, que hay 2 policías. Vamos a seguir, estamos apostándole a la movilidad policial con motocicletas, estamos apostándole a la tecnología con otros temas que nos van a ayudar. Es decir, no solo es esta cárcel, sino otros elementos. Vuelvo a insistir, son 10 meses, 9 meses de haber tomado posesión. Hemos encontrado problemas que vienen de décadas. No estamos hablando, el sistema penitenciario no es el gobierno anterior o el antes de él los que nos llevó a esta situación. Son decisiones de hace 15, 20, 30 años. Hace 37 años que no se ha construido ni remozado completamente una cárcel. Es decir,
tenemos que empezar a tomar en serio que el sistema penitenciario hay que reformarlo. Siempre en el tema de la infraestructura carcelaria, y que menciona usted que desde hace 37 años no se construyó una cárcel, está este proyecto en Mazahua-Escuintla, el cual pues tiene meses que se ha estado retrasando el inicio de las obras por una u otra razón, una manifestación que hubo hace poco, pero ¿en qué estado está este proyecto? Este proyecto está entrando en su segunda fase, que es la construcción como tal. La primera fase, que eran los estudios de prefactibilidad, está en proceso de finalizar. Sí nos atrasamos precisamente por una serie de cuestiones administrativas que son, digamos, porque esta cárcel la adjudicó el Banco BCE el año pasado con el gobierno anterior. Esto no significa más que continuar con este proyecto, porque creemos que era importante continuar con este proyecto, porque nos surge una cárcel de esta magnitud. 3,000 nuevas 8 plazas para privados de libertad es fundamental. Sí hay problemas más que administrativos, esos fueron los primeros problemas que tuvimos. En este momento es continuar con la fase de construcción. Hay personas, no toda la comunidad, pero hay grupos y parte de la comunidad que no está de acuerdo. Estamos en un proceso de diálogo con la comunidad, porque es muy importante ver un tema. Si ustedes se percatan, no ha habido ninguna cárcel nueva donde se ha, digamos, invertido o se ha trabajado sobre el área perimetral. Los problemas que tenemos en Pavón, en Canadá, en Cantel, sobre las personas que se van a ubicar alrededor de la cárcel, fueron mucho tiempo después que fue construida. Esta cárcel va a tener características para que sea materialmente imposible el que se construya en el perímetro. Segundo, es una cárcel que está enfocada en llevar también empleo, porque los trabajadores que queremos contratar para la construcción sean de la comunidad. Los privados de libertad y el equipo administrativo que va a trabajar en esta cárcel, vamos a convocar y vamos a privilegiar a las personas de la comunidad para que tengan un empleo como administradores o como guardias. ¿Por qué razón? Porque nos interesa que los guardias estén cercanos a sus viviendas. Es decir, hay una serie de elementos que estamos dialogando con la comunidad y que esperamos sean resueltos. Señor ministro, a lo largo de estos 10 meses que ustedes tienen en la administración, ha habido eventos desafortunados, por llamarlos quizá también algunos hechos de alto impacto y que son característicos por este ajuste de cuentas que se da entre los grupos, entre las pandillas, y siempre hay pronunciamientos por parte del sector empresarial. Recientemente, en este fin de semana, la Cámara de Comercio se pronuncia nuevamente por el tema de la falta de seguridad y de este trabajo conjunto entre el Ejército y el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se toman estos pronunciamientos y qué acciones se toman? Bien, estos pronunciamientos no son más que una voz que tenemos que escuchar, porque obviamente es un reclamo no solo de la Cámara de Comercio, sino que también de las comunidades. Hay que recordar que las cámaras tienen la posibilidad de su voz hacerla escuchar más fácilmente, porque tienen los mecanismos y la suficiente capacidad de invertir en un comunicado. Pero hay comunidades en todo el país que a gritos nos pidan seguridad. Esto es un tema que no podemos esconder. Encontramos una situación muy seria. No solo tenemos controlado el tema de los homicidios, que sigue a la baja en términos estadísticos, pero los temas estadísticos al final son importantes, pero no es lo más importante. Para nosotros lo más importante son las víctimas. Nos hace falta mucho, pero en el caso del sector empresarial he de decir de que nosotros hemos estado trabajando por sectores, mesas técnicas por sectores económicos, transportistas de valores, la banca, fábricas, es decir, diferentes sectores, para tener una mesa de trabajo operativa que nos permita afrontar sus inconvenientes. Es importante, digamos, si pudiéramos preguntarle a otros sectores que efectivamente se han sentido atendidos. Quizás la Cámara de Comercio, más que evaluar al Ministerio de Gobernación, está señalando un problema, que es el problema de la seguridad. Pero estamos trabajando con estas mesas intensamente, tenemos un diálogo permanente. Vuelvo a insistir,
Tenemos muchos desafíos, pero hemos dado resultados en estos meses y el objetivo es continuar con estos resultados. En 10 meses no podemos cambiar la situación, pero podemos marcar el punto de partida para que en los siguientes meses y el siguiente año los resultados lleven a cambiar en gran medida la situación de la seguridad. Bien, hay muchos temas todavía pendientes por platicar, pero el tiempo se nos termina. Sí, muchísimas gracias. El tiempo de la televisión es valiosa. Muchas gracias por la invitación y quisiera mandar un mensaje último. Recuérdense que yo tengo una frase y esa frase para nosotros es importante porque estamos trabajando para el hoy. Por eso decimos no hay mañana, la seguridad es hoy, porque ese es nuestro compromiso con la gente. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Hechos Guatemala.